que alguien entró. Pati. Él hizo un diseño, Jesús es nuestro diseño perfecto, pero llegó Satanás y Satanás ha derrumbado ese diseño perfecto. Satanás ha hecho de nosotros o de nuestra vida, o le hemos permitido a Satanás derrumbar ese diseño perfecto que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo? De una manera tan fácil como manejar nuestras emociones, como controlar nuestro temperamento, como hacernos creer falsedades y mentiras y engaños. Y lo hemos creído, lo hemos alimentado y hemos actuado de esa manera, con nuestra manera de pensar, de una manera anticristiana, porque es el antidiseño que Dios hizo. Dios nos hizo con un propósito, nos hizo a su imagen y semejanza, y Satanás y nosotras mismas, porque nosotros tenemos tres enemigos, que es el mundo, la naturaleza pecaminosa y Satanás. Y esos se han encargado de que nosotras creamos mentiras. Entonces, hemos vivido así, hemos vivido por una parte la palabra de Dios de una manera, y por otro lado le hemos creído al enemigo pensamientos, creencias que no son de Dios. Entonces lo que Dios quiere hacer hoy es regresarnos el diseño original para que nosotras descubramos definitivamente y desvistamos al enemigo. Lo desvistamos y lo descubramos y dejemos de engañarnos. Dejemos de ser engañadas por él, por esas mentiras que nos ha metido en nuestra mente. Entonces sabemos que Jesús es el diseño perfecto y Cristo formado en nosotros es la esperanza de alcanzar esa plenitud. Tenemos que vivir la plenitud de Cristo. Como cristianas tenemos que vivir con Cristo, en Cristo, para Cristo, por Cristo. O sea, eso tiene que ser nuestra vida. No podemos alcanzar el diseño que Dios pensó para nosotros de manera individual, en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer. Nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros y ese es nuestro poder más grande, más inmenso, más maravilloso, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos alcanzar ese diseño que Dios pensó para nosotros? Lo vamos a hacer de tres formas. Una es siguiendo los pasos de Dios, es confiando en el liderazgo de Jesús. Jesús tiene que ser nuestro modelo, tiene que ser esa figura donde yo no le quite los ojos a él, no se los quite, porque en el momento que él me creó, me hizo para que yo lo siguiera. Entonces, la otra es comenzar a pensar como Dios piensa, comenzar a abrazar los pensamientos de Dios, todo lo que dice Dios acerca de nosotros. Entonces ahí es donde yo les digo, dejemos de alimentar pensamientos que no son de Dios y que muchas veces sabemos, muchas veces somos conscientes de que eso no es de Dios, pero sigo pensando en eso. Entonces, ¿cómo hago para derrumbar eso? Entonces, y la tercera es comenzar, tomar la decisión voluntariamente de ser totalmente devota de Dios. O sea, consumida en lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Después de Semana Santa, a la gente se le olvida, ¿no? Cuando es Semana Santa, todo el mundo recuerda lo que hizo Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Pasó la resurrección y ya se nos olvidó. Pero si nosotros recordamos todos los días lo que Jesucristo hizo en esa cruz, nosotros vamos a ser conscientes de que toda esa sangre que Él derramó en esa cruz fue por nosotros para que nosotros también tuviéramos
ese perdón de pecados, esa libertad, esa relación íntima y personal con nuestro Padre. Entonces, vamos a Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Listo. ¿Qué dice eso? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El desafío es de seguir a Jesús. Entonces comienza con esa decisión de negarse a sí mismo, de luchar contra todo diseño que no sea de Dios. Y todo diseño que no sea de Dios, muchas tenemos pensamientos, creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, ¿qué más? Conductas que no son de Dios. Y Dios dice, niega todo eso. Eso ya no es tuyo. Eso no me pertenece a mí. Tú tienes que negarte a ti misma y tomar la cruz y seguirme. Si hay pasitos que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo primero? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz. Y tercero, seguirme. ¿Sí? No podemos seguir el diseño viviendo en un diseño anticristiano, un diseño que Satanás hizo para nosotros. Nosotros tenemos un antidiseño. ¿Cuáles son esos antidiseños? Ay, yo no sirvo, qué vergüenza, me da pena, ay, me da miedo, ay, pero eso sí será que yo puedo, ay, pero esos son antidiseños, son engaños que me he metido en mi mente, que el enemigo me ha metido en mi mente, son antidiseños metidos por Satanás. Entonces, el diseño de Jesús tiene una cruz. El negarse a sí mismo. Eso tiene que hoy acabarse y ser conscientes de que si yo estoy pensando así, ese no es el diseño que Dios hizo para mí. Si yo tomo esa cruz, ese es el diseño que Dios tiene para mí. Toma tu cruz. ¿Y qué es la cruz? Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Lo que hizo Jesucristo en esa cruz. Sígueme. Eso tiene que ser una respuesta. Sí, Señor, yo te sigo. Sí, Señor, yo quiero ser como tú. Sí, Señor, yo quiero obedecerte. Pero es una acción, es tomar la acción, tomar la decisión de seguirlo. Entonces, no voy a seguir mintiéndome, no voy a seguir engañándome, no voy a seguir permitiendo que el enemigo me engañe más en mi mente, con mis pensamientos. Entonces, para ser efectivos tenemos que seguirlo a él, pero tenemos que soltar, derrumbar, acabar, renunciar a todos esos antidiseños. Miremos Juan 6:60. Entonces, Yo pregunto algo, Carito. dime, Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Entonces, negarse a sí mismo, ¿qué sería? Pregunto. Dejar el viejo hombre. Negarse Ajá. así pues, por ejemplo, Carolina, ¿cómo eres tú? Ay, yo soy tímida, a mí me da vergüenza salir allá, hay muchas cosas que no soy capaz de hacer, esos son antidiseños. O sea, ese concepto errado del viejo hombre, ¿sí? Exactamente. Ah, bueno, listo. Que Ya, todavía era eso. tenemos, que no lo hemos soltado, que creemos que somos así y que son mentiras. Si yo creo en el diseño de Dios para mi vida como nueva criatura, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El Señor y yo somos mayoría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo vivo triste, estoy amargada, yo sufro mucho, estoy sola, estoy desesperada, nadie me ayuda, todo el mundo me odia. Esos son antidiseños. Eso es mentira, eso no es verdad. Porque si vamos a ver el diseño de Dios, yo estoy contigo todos los días, yo estaré contigo. Lo único que te digo es que seas fuerte y valiente. Medita en mi palabra todos los días. O sea, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a entender el diseño de Dios para nuestra vida. Y vamos a dejar de recitar palabras que el enemigo nos ha sembrado en nuestra mente y que nos hemos creído. Pero es que yo soy así, pero es que siempre he sido así, pero es que yo no puedo cambiar, pero es que para mí es muy difícil, pero es que sí son expresiones que a veces son palabras de cajón que ya las tenemos tan arraigadas en nuestro ser que nos hemos creído la mentira de Satanás, de que así es. No somos así, no somos así. Somos lo que Dios ha dicho que somos como nuevas criaturas. Y son detalles, fíjate que son cosas muy pequeñas, pero que pesan. ¿Por qué pesan? Porque todo lo que yo pienso va a producirse un sentir y ese sentir va a producir un hablar y ese hablar va a producir una conducta. Y de esa conducta es que yo voy a reflejar y proyectar lo que soy. Yo soy lo que pienso. Entonces, cuando Jesús, miremos Juan 6:60. El diablo siempre quiere recordarle el pasado a la gente. Exacto. Siempre, siempre va a querer recordarle el pasado para desanimarlo, para ponerlo triste. Había una líder que ella dio el testimonio, ella dice que ella cuando estaba jovencita se hizo un aborto, bien jovencita. Y ella dice que ella era líder, pero ella sentía que no merecía ser líder, que estaba siempre triste por eso. Ya. ¿Entiendes? Heidi, ¿vas a decir algo? Sí, lo que yo entiendo por negarse uno mismo cuando Jesucristo dijo, niéguense, o sea, que nos neguemos nosotros mismos, ah, es, yo pienso así, creo, es que nosotros debemos negarnos, quitar ese ego, ese orgullo, el yo, el protagonismo, los deseos carnales, la carne, el mundo que nos llama, es negarnos a nosotros mismos para poder seguir realmente imitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él era una persona humilde, no se dejaba llevar por la carne ni por los deseos mundanos ni nada, sino dado a servir, a ayudar. Eso es lo que yo creo que es lo que dice, niéguense a ustedes mismos, es negarnos a todos esos deseos y al yo, al yo. Capricho. Hacerlo caprichoso, ¿verdad? Todo tiene que ver, o sea, todo tiene que ver. Tus emociones, tus pensamientos, tus actitudes, tu comportamiento. O sea, Exacto. nuestra meta tiene que ser llegar a ser como Jesús. Nuestra meta es esa, que estamos todos los días trabajando en eso. Es una lucha que el enemigo no quiere que nosotros alcancemos. Ahora, nosotros todos los días estamos yendo un pasito hacia adelante. Estamos reflexionando sobre nuestro comportamiento, estamos viendo cosas que no son de Cristo, que no son buenas, que no son de Dios. Entonces, tratamos de que eso no exista más en mi vida, que es cuando nosotros pedimos perdón, nos confesamos, nos arrepentimos y hacemos metanoia y cambiamos nuestra conducta. Entonces, el negarse a sí mismo es ser como Jesús. ¿Sí?
Pero Carolina, morir en por mí eso- para perdón, ser, dime. ajá, perdón, Carolina, yo lo que pienso es que la Biblia hay que leerla con todos los signos de puntuación. Ujú. Si quieres coma, tiene que ver una coma ahí. ¿Quieres ser mi discípulo? Seguir, niéguese. O sea, como que si me quiere seguir hay una condición, lo que yo entiendo, ¿no? Claro. Niéguese al viejo hombre, a sus caprichos, a su malcriadez, a su manera de vivir pasada. Y permítame usted nacer de nuevo en mí. ¿No es así también? Así es. Por eso es que los ¿Qué signos es de ser puntuación son muy discípulo? importantes. ¿Qué es ser ¿Cómo? discípulo? ¿Qué es ser discípulo? Seguirlo a él y sus costumbres, Seguirlo sus enseñanzas, Eso. someterse a él. Solo a él, a Cristo. Por Para eso fue mí, que- negarse a sí mismo es renunciar a las cosas que nos apartan de Él. Amén. Hay muchas Amén. cosas que todavía no dejamos y nos están apartando de Él. Por ejemplo, si uno está con la social media y está metido en Facebook, esto nos está apartando de Él. Entonces uno necesita renunciar a todas esas cosas que lo apartan a Jesús y estar con Él todo el tiempo. Así como dices tú, los apóstoles lo siguieron a Él todo el tiempo y así debemos estar. Esa es el socio medio de él, de ellos, mira Jesús. Exacto. Bueno, Y entonces Carolina, Juan, sí, para Fidela. mí también es pues, negarse a sí mismo, entregarle la voluntad a Dios, ¿cierto? Sí. No hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, sino a la manera de Dios, como lo que dice la palabra. O sea, seguirlo de acuerdo a ese manual de vida que Él nos dejó. Si Amén. hay algo que vamos a tomar una decisión y va en contra de lo que dice esta palabra, pues no lo estamos siguiendo. Lo Sí, estamos haciendo esa nuestra manera. así es. Entonces, entregarle esa voluntad a Él y hacer lo que dice la palabra. Porque si no, no estamos haciendo nada, como dices tú. No podemos avanzar, no podemos crecer ni madurar espiritualmente, porque estamos haciendo las cosas a nuestra voluntad, a nuestra manera, pero no la manera de Dios. Eso es lo que pienso también. Amén. Tu voluntad. Tu voluntad. En una conferencia que yo Voluntario. estaba, nos dieron un papelito a cada uno y dijeron, háganse de cuenta que esa es su voluntad. Y pártanlo en pedacitos y échenlo en la basura. Si usted va a seguir a Cristo, tiene que tu voluntad destruirla. Destruir tu voluntad, porque si no, siempre va a estar buscándole la quinta pata al gato, a la palabra, como dicen en mi país. Que siempre están buscando la quinta pata al gato para acomodar la palabra. Ujú. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es un compromiso muy grande porque el Señor nos habla de que tenemos que ser a su imagen y semejanza. Tenemos que tener nosotros esa imagen de Jesucristo, como era Él, sensible, amoroso, cariñoso, especial. Él no odiaba, Él no pensaba cosas que no estaban dentro de la voluntad de su Padre. Él siempre quería cada día ser mejor, cada día hacer las cosas mejor. Entonces, si nosotras queremos ser a imagen y semejanza del Señor, tenemos que alejarnos de una palabra concreta, el pecado, porque todo lo que esté en contra del Señor es pecado, todo. Y cuando nosotras decimos que muchas veces es que es difícil caminar con el Señor, ¿quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil renunciar a cosas mundanas? Porque la gente vive en el mundo. En el mundo y quieren agradarle a Dios y agradarle al mundo. O estamos de este lado o estamos del otro. Tenemos que definirnos y decir, yo soy del Señor Jesucristo. Yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Quién eres tú? Una hija de Dios. Y una hija de Dios, ¿qué tiene que hacer? Cambiar muchas cosas en su vida. Tenemos que cambiar el vocabulario, la manera de vestir, la manera de mirar a la gente. Son muchas cosas. Cuando tú ves a alguien que realmente tiene a Dios en el corazón, la cara, la imagen de la persona es totalmente diferente. Es una persona con una mirada hermosa, con una mirada de compasión, de amor,
de ternura, de gozo, de alegría, y no mantiene todo el día, ay, qué pereza eso, ay, qué pereza tal cosa, ay, qué horrible eso. Si llueve porque está lloviendo, si hace sol porque está haciendo sol. Entonces no estamos contentos con nada. Si somos verdaderamente hijas de Dios, tenemos que luchar por esa imagen y semejanza del Señor. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a Juan 6:60. ¿Alguien más? Viviana, Erika, ¿quién quiere opinar? Ya que están No, opinando. pues Ya que yo estamos digo opinando. que esto es como lo que venimos aprendiendo de lunes atrás, cuando estábamos estudiando, por ejemplo, el crecimiento espiritual, ¿sí? Que lo importante es el Señor, no nosotros. Pero para poder ser como el Señor, debemos obedecer su palabra. O sea, todo lo que tú decías, todo lo que cada uno ha ido opinando, eso es. Y entonces voy a leer el versículo. El Léelo versículo de hasta el Juan 71. 6:60. Léelo al 60 al 71, por favor. Oh, Dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Hasta ahí o sigo? No, hasta el 71. Ah, bueno. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, por esto les digo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. ¿Cómo ven a Jesús ahí? muy sincero. Tanto que se fueron Claro, los otros, los que lo querían seguir, se ofendieron y se les dijo, fueron. el que no esté dispuesto se puede ir, Se fueron. ¿cierto? O sea, con esa crudeza les Radical digo, o sea, también. también ustedes quieren marcharse, adelante, ¿cierto? O sea, hay un compromiso, tiene que haber un compromiso. Porque el Señor no es Fidel Castro, no es un dictador. Él te da el libre albedrío de escoger. Para ser discípulos, uno tiene que amar. Tiene Sí. que amar. Tiene que amar al maestro. Para amar al maestro, uno tiene que conocerlo. Tiene que vivir con él. Tiene que saber qué siente, cómo es, y de esa manera nos vamos acercando a él cada vez más. Y cada vez el Señor es tan lindo, tan hermoso, que nos va enamorando de tal forma que no hay forma de decirle que no. Sin embargo, hubo discípulos que pensaron que era muy difícil. ¿Cuántas veces nosotras hemos dicho, eso es muy difícil? Eso de negarse a uno mismo, de renunciar, porque es renunciar a todo lo que fuimos para ser nuevas criaturas y ser conforme al corazón de Dios. No es fácil, Hay un- pero ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si ustedes se fueran de Jesús en este momento, ¿para dónde cogerían? Dios bendito. Ya no para ninguna Car- parte. Sí. No, Carolina, no, no hay Yo no para quiero dónde. más Jesús, ya no más, ya yo voy a No, hacer no, mi no. vida, ¿para dónde cogen? Ay, no, pero Ay, Car- no. ni pensarlo. ahí hay una clave que el mismo Jesús dice que él sabía quiénes creían, creer,
Ujú, ¿sí? Es una clave, creer, sí, no Claro. dudar, porque si empiezan a dudar, ¿sí será este el maestro? ¿Sí exacto, será? exacto. Mm. Erika, tú ibas a opinar antes de que Viviana leyera. Cuéntanos. De todo lo que estábamos pues ahorita escuchando de negarse a sí mismo, pero es que tú tocaste algo muy importante y tienes razón cuando dices que es un tema muy tremendo, porque yo pienso que ahorita, y todas lo sabemos, que los tiempos son muy difíciles, muy complicados por absolutamente todo lo que nos rodea el día a día. Pero también sabemos que Satanás es un astuto y tristemente la mente es el campo de la batalla, pero afortunadamente y gracias a Dios lo tenemos a él que nos ayuda con eso. Y yo pienso que, así como decías ahorita, de que por ahí empieza todo, porque por ahí es donde comienza la lucha, y yo sé que cada una de nosotros tenemos nuestras luchas y nuestras batallas con los pensamientos. En mi punto de vista, siento que últimamente ha sido como más la lucha por toda la situación que se ha estado viviendo. Y yo lo digo porque a mí personalmente, yo creo que hace por ahí unas 3, 4 semanas para acá he tenido unas batallas, Mm, pero lo importante de uno sentarse, orar, leer la palabra y como hablabas del diseño, de recordar siempre que somos ese diseño de Dios, esas hijas amadas. Y qué buena la pregunta que hizo Rocía de cómo ampliar esa palabra de negarse a sí mismo, porque a veces todo lo volvemos muy normal. Entonces, sí, negarme a mí misma y ya. Pero cuando uno profundiza un poquito, uno coge y dice, ahí es cierto, es verdad, es que no, porque voy a sentir miedo, porque voy a sentir temor si yo soy una hija de Dios. Ay, yo no veo a Caro, ustedes la ven. no. A lo que voy con todo esto es que ahí es donde uno tiene definitivamente que adueñarse de las promesas de Dios y la identidad en Cristo. Uno decir, no, pero yo por qué voy a sentir miedo, pero yo por qué me voy a dejar atemorizar, pero porque a veces, como se lo digo yo a mi hermana y a mi mamá, a veces uno se arma unas películas que solamente uno se las cree, la verdad. Entonces, pues iba a decir como solo eso, desde mi experiencia. Súper. Muy bien. No, y la depresión empieza en los pensamientos. Amén. Ahí Es, es que empieza todo. ujú, Y yo le digo a la gente, no importa que tú estés soltera, casada, viuda, divorciada, eh, es una cosa que tú tienes que sentirte bien con el Señor. No importa ujú, el estado que tú estés, si estás casada, divorciada, viuda, no te tiene que amargar, mm. tienes que amargarte la vida, ¿entiendes? Ustedes han visto eso era como una historia de las pisadas de Jesús en la arena y Ah, que, ok. Oh, sí, ¿sí? Footprints. Sí, las huellas, Sí, la las huella. huellas. Las Sí, sí. huellas. ellas en la Si arena. nosotros ponemos los pies donde Cayó están al los dedo, pies sí. de Jesús, eso es seguir a Jesús, eso es seguir. Él da un paso, yo doy ese paso. Él hace algo, yo hago eso. O sea, yo estoy con él, yo lo sigo. Seguirlo es, por eso no lo pierdo de vista. Porque si yo pierdo de vista a Jesús, ¿para dónde cogió? O sea, es que me volteé yo a mirar a la izquierda y se fue, no lo veo. Es no dejar de perder la vista en Jesús, que todos los días nos está enseñando cosas nuevas, cosas que quiere que nosotras avancemos, que quiere que nosotras hagamos para parecernos a Él. Él es nuestro maestro y nosotras somos sus discípulas y como discípulas lo seguimos a Él, Y tal duele. cual, tal cual. No es a mi manera, no es porque a mí me gustó esta forma, no, es a la manera de Dios. Es como Dios dice, no es como a mí me parece, que eso también es, eso aquí en la mente es como algo que nos cuesta Ujú. obedecer al pie de la, ay, pero yo no puedo obedecer al pie de la letra, no, eso es pan, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no haces el esfuerzo y tomas la decisión? Sí puedo, yo puedo obedecer a Dios al pie de la letra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y si tomo la decisión de obedecerlo al pie de la letra, ¿qué es qué fortaleza mental o qué atadura tengo yo en mi mente que no me permite obedecer? Tengo todavía ese espíritu de rebeldía, de que yo soy así y yo me la sé mejor y yo soy... No, ahí es donde yo tengo que analizar todos los días mi comportamiento frente al comportamiento de Jesús. Todos los días. ¿Me estoy pareciendo a Jesús? En esto no. Entonces hay que renunciar, pero renunciar es ya. No es lo voy a dejar para mañana. No, ya. O sea, si Dios me permite o me lo revela en este momento tengo que renunciar a eso. No esperar a que yo soy así. Me tocó ser así. No, ya, definitivamente. Entonces, de esa manera es que vamos avanzando y vamos creyendo. ¿Ustedes creen que Dios las llamó? ¿Que Amén. tienen un llamado? Carito, yo Claro. quería decir ¿Sí algo. sí lo creen? Claro, Sí, claro, así fue. aquí ¿Quiénes no estamos, creen? ¿Quiénes no que creen? nos llamó. ¿Todas No, tienen un llamado? ¿Todas quieren Bien. Así es, Todos claro. Claro, tenemos un llamado. seguirlo a él. nosotros, Claro que sí. Ok. sí, nosotros no estamos aquí por casualidad, sino por un propósito, Amén. Amén. porque con el tema, por eso muchas personas se meten y se salen, se retiran. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo cuesta, porque hay que morir a muchas cosas en nosotros. Y entonces muchas personas dicen, no, pero es que yo no voy a renunciar a esto, no voy a renunciar a lo otro, no, porque para esas personas es mejor la vida que llevan a seguir el modelo de Dios, el modelo de Cristo, porque Él es el modelo a seguir y como ese modelo lo tenemos que imitar a Él, porque tenemos que ser imitadores de Cristo. Ujú. Entonces a muchas personas les es como difícil seguir porque no van a renunciar a muchas cosas y el morir es ello, tiene que ser el morir a muchas cosas, a pensamientos, actitudes, a palabras, a situaciones, a muchas cosas. Por eso hay una palabra que dice que para conocer a Dios hay que morir. Ujú. Entonces son cosas de que esto, el ser hijo de Dios no es fácil porque muchos dicen, no, es que no, como la misma palabra dice, es que esto cuesta. Ujú. ¿Cómo lo voy a hacer? Es imposible. Pero es eso, tener esa certeza y esa convicción de que si yo sigo el modelo de Cristo, voy por el mejor camino, Ujú. porque eso nos sirve a nosotros como esa terapia de dejar de ser el viejo, como el viejo odre y llegar al nuevo vino, que es el mejor que yo puedo seguir, porque hay que dejar de pensamientos que negativos, malas palabras, las actitudes, las acciones, porque yo siempre lo he dicho, si uno habla, uno tiene que ir alineado con lo que piensa, con lo que se dice y con lo que se hace, porque si Ujú. yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, entonces, ¿en qué sintonía estoy? La integridad. Ujú. Sí, porque hay gente que hablan muy Vamos, bonito, pero del vamos a dicho al hecho, Romanos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así Creo es. que vamos a también le dio las Romanos, opciones. vamos a Romanos 7 del 19 al 20. Va a haber una batalla todos los días. Una vez que ustedes aceptan el llamado de Jesús, de seguir a Jesús, el enemigo no está contento y eso lo tenemos que saber y eso lo hemos sabido. Y como dice Erika, cada vez hay luchas cada vez más fuertes porque el enemigo no está contento con lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces va a haber una batalla totalmente, todos los días. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, el enemigo quiere atormentarnos con cosas en nuestra mente. Entonces, si nosotros vemos en Romanos, le pasó a Pablo, no nos va a pasar a nosotras. Romanos 7, 19, ¿qué dice? 19, 20, veamos. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Amén. ¿Sigo? No, ahí, o sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo ahí con Pablo? ¿Mm? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que todos los días la llevamos con nosotros. Entonces, todos los días yo quisiera servirle al Señor, adorarlo, pero hay cosas en mi naturaleza pecaminosa que todavía yo no he rechazado, negado, abolido, que es lo que el Señor nos está diciendo ahí todos los días. Todos los días tenemos que morir para que Él crezca. Pero yo tengo que darme cuenta de qué es lo que tengo que sepultar para siempre, porque el Yo pecado quiero mora decir en... algo. Ah, sí, dime, Rocío. Sí, es que mira que nos falta como tener ese convencimiento, ¿cierto? De que nosotras tenemos una nueva naturaleza. Sí, la naturaleza pecaminosa aún está en este cuerpo, pero ya no somos esclavas del pecado, Amén. ¿sí? ¿Qué quiere hacer el pecado con nosotras? Seducirnos, ¿sí? Para que, o sea, creo que todas somos casadas, no sé, bueno, las casadas que, no sé, creo que todas somos casadas, ¿cierto? Sí. O tomamos la decisión de serle fiel a nuestro esposo, no nos dejamos seducir de nadie. ¿Por qué? Pues porque lo amamos, porque lo respetamos, es una decisión día a día. ¿Mm? Entonces, el pecado viene a nuestra vida, se nos presenta porque el enemigo, el mundo, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa van a estar siempre confabuladas para querernos seducir, porque es eso, una seducción. Pero yo decido, me voy a enfrentar, la tentación va a estar ahí de tantas maneras todos los días, pero la Guerra decisión espiritual es final, diaria. claro, La, claro, es día a la día, guerra es día a día, no espiritual es que, termina el día que uno se muere. Amén. así es, pero no es esclavitud, o sea, yo no tengo esclavitud con ningún pecado, eso, o sea, yo ya morí, ¿cierto? Porque el Señor me dio a mí una naturaleza nueva, una naturaleza, ¿cierto? Que es la naturaleza de Él. El Espíritu Santo habita en mí. Sí, Dios nos dice, ¿cierto? Sean santos porque yo soy santo. Él no nos va a pedir que seamos algo que no podemos ser. Él nos está diciendo que seamos santos. Entonces, es porque estamos ya capacitados para hacerlo. Entonces, es ese día a día. Tú tomas la decisión como tú decides, tomo café o tomo té, ¿cierto? Tomo limonada o tomo agua. Son decisiones que uno toma en cosas tan simples cada día. De esa manera, obviamente, nos vamos a enfrentar. Cada quien tenemos ciertas debilidades que nuestro cuerpo se inclina porque era parte de nuestra vieja vida. Entonces, tenemos, ¿cierto? Como esa debilidad, pero lo que nos dice la palabra, todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Amén. Es Él el que nos da la capacidad para nosotras decir no, para resistir, ¿cierto? Esa tentación que nos va a llegar día a día. Ahí está la respuesta a esto que el apóstol Pablo dice, ¿cierto? Que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues la respuesta uno la ve en Romanos 8, ¿no? Que Sí. dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin embargo, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, ¿quién entró? Patricia. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y en nosotras hay algo de eso todavía, que tengo que ser Cambiar. consciente de que lo tengo. O sea, ahí es donde Pablo dice, miserable de mí, ¿cómo me quito yo esto, no? Porque eso hace parte de la naturaleza pecaminosa. Sí, claro. Sin embargo, cuando Dios nos llama y me uno a Él y me convierto a Él y sigo sus pasos, yo decido romper con eso y entrar en su presencia y ser como Él es. Entonces, ¿qué va a pasar?
mi mente cambia, porque mi mente ya es la de Cristo, mis pensamientos cambian, ya no pienso en cosas de esas, ya el Señor me limpia, y si entre más tiempo pase con el Señor, más me asemejo a Él. Y de esa manera yo voy rompiendo con esa naturaleza pecaminosa que antes tenía, ¿cierto? Entonces, todos los días, yo voy a vivir en el espíritu y no en la carne, que esa es la naturaleza pecaminosa, la carne. Ya no es morir para que Cristo crezca. Entonces, que es que yo tenía odio, discordia, celos, arrebatos de ira y decidí no más vivir en el espíritu. El espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Si yo adquiero eso todos los días, y decidir morir, pues cada vez mi carácter se va pareciendo más al carácter de Cristo. Y es así como yo voy dejando atrás esas creencias de que yo soy así. Yo ya no soy así, porque entre más me acerco al Señor, entre más obedezco la palabra de Dios, más me voy pareciendo a Él y menos a lo que yo era, ¿sí? Pero a veces se nos salta, a veces se nos confunde la jugada. Y entonces volvemos otra vez y ahí es donde digo, pero si yo ya no tenía eso, ¿por qué ahora? Entonces vuelvo otra vez, ¿qué pasa? Tengo que, es una batalla, eso es una batalla, eso es una lucha con nosotras mismas, ¿cierto? Con nosotras mismas, donde yo ya me conozco, yo sé cómo he sido, pero yo soy ahora una nueva criatura. Y a veces se me sale el viejo hombre. ¿Por qué? ¿Ves? El problema está cuando, el problema está cuando nos burlamos de Dios. Porque Dios dice bien claro, ¿qué? Ahí un pastor dio el testimonio que él llevaba doble vida y se subía al altar a predicar. Y Dios lo puso loco. Dios lo puso loco completamente y le volvió la mente para que diera el testimonio de que de Dios nadie se burla. Amén. ¿Me entiendes? Porque todos los días llevar doble vida, ya llevar doble vida es un hábito que tú tienes. Ya esto no está huyendo del pecado. Sí, Está llevando doble. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y a quién estamos siguiendo. Y Por en eso. esta vida vamos avanzando. En Filipenses 4, Amén. del 12 al 13, ¿se saben lo que dice? Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido. O sea, estoy en ese proceso de aprendizaje. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra vida diaria es aprender cada vez más de lo que Dios nos dice en su palabra y aplicarlo, porque eso es lo más importante, aplicar la palabra de Dios, creerla, pensarla, vivirla, ejecutarla, decirla, tenerla memorizada, porque eso es lo que nos va a alimentar, nos va a nutrir, nos va a hacer y nos va a dejar esa vieja naturaleza totalmente muerta. Ya no es así. Por eso es que es un proceso, En la medida que yo me alimento más de Dios, voy alimentando menos mi carne. Entonces, cuando yo no alimento mi carne, llega un momento de desnutrición que se muere de hambre. Mi naturaleza pecaminosa se tiene que morir de hambre porque ya no la alimento. Yo estoy alimentando el espíritu con la palabra de Dios. Y de esa manera es que voy a reflejar el rostro de Cristo.
y cada vez me voy pareciendo más a Jesús. Esa es mi meta, llegar a esa plenitud de encontrarme con Jesús y poder ver que con Él somos uno solo. A Entonces, la palabra de Dios, perdón, hay que añadirle también oración, ayuno, servicio y congregación, ¿no? Congregarnos los unos a los otros. Todo eso ayuda a que uno... Claro, son disciplinas Lo dice la necesarias. palabra. toda la palabra, lo dice, claro, sí. la palabra lo dice, Lo no dejen de Ponerlo en congregarse, práctica, ¿no? poner en práctica todo lo que Dios dice. Todo lo que A dice mí la me palabra. gusta, Amén. Carolina, cuando, por ejemplo, usted propone un ayuno, lo ha propuesto varias veces, he escuchado. Hace Y yo 8 le digo, días ayunaré por ti. gracias, tan linda, quiero dar mi testimonio al ¡Ay, final de qué la... chévere! Ahora nos cuentas. Sí, señora. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino si nosotros vamos así primero el llamado, vamos a tener batallas, luchas, estamos en un proceso de aprendizaje? ¿Cuál será nuestro destino final? El diseño de Dios. Cada vez el diseño de Dios se va apropiando más en nuestra vida y esa es nuestra meta. Tener el carácter de Cristo, parecernos a Él, vivir para Él, por Él, alcanzar nuestro diseño, ¿no? Entonces nos vamos haciendo más devotas, más de que quiero enamorarme de Él, de que quiero alabarlo más, quiero adorarlo más. Miremos Gálatas 2:20, Gálatas 2:20. Carolina, Dime, Viviana. es que yo quiero aportar algo Claro. sobre lo de negarse a sí mismo, que fue el versículo con el que iniciamos, pero tiene que ver pues con todo sobre que cada día nosotros pues tenemos una lucha. Ujú. Y en el paralelo de Mateo 16:24, que es en Lucas, el Señor dice, tomen su cruz cada día, Mm. para negarse cada día, porque es una lucha diaria. Todos los días nosotros tenemos luchas, Amén. todos los días. Mira lo que tú decías, Caro, que nuestro destino es el diseño de Dios. Ujú. Si nosotras tenemos ese enfoque diario, además porque yo no sé si mañana voy a estar, entonces yo tengo que fijarme esa meta para cada día, ¿cierto? Amén. Hoy voy a vivir en este diseño de Dios para mi vida, Amén. hoy, porque yo Ujú. no sé, ¿cierto? Pues nosotras no sabemos en qué momento el Señor va a venir o nos va a llamar a su Ujú. presencia, entonces es ese hoy, y todos los, o sea, poderme yo acostar a dormir y decir, hoy viví en el diseño de Dios. Amén, qué lindo. ¿Cierto? En lo que yo hago, yo estoy aquí en mi casa, estoy con mi esposo, entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para mi vida aquí en este entorno donde Él me ha puesto? Ah, bueno, he sido la ayuda idónea de mi esposo, Amén. estoy sirviendo a las personas que Dios pone aquí a mi alrededor, estoy ocupándome de lo que me tengo que ocupar, estoy agradándolo a Él, adorándole a Él con mi manera de vivir. Eso es una tarea diaria. Amén. Y es, o sea, yo me ocupo de mi tarea, porque es que a veces nos ocupamos de la tarea, o sea, como estar pendiente a ver si el otro está haciendo la tarea, Sí. ¿cierto? Nos pasa bastante. Es más fácil mirar a ver si el otro está mosca haciendo la tarea y resulta que no. Dios me dice, hey, ocúpate de la tuya, o sea, yo me ocupo del otro, ¿cierto? El Señor mismo se ocupa de los demás, pero Es que a mí otro me toma corresponde. lo sigue, claro. Por Expresión de- eso, mira que Jesús, a mí me encanta el comportamiento de Jesús cuando dice, bueno, ustedes también se quieren ir, pues váyanse. Váyanse. Sí, o sea, No nos obligan. yo soy el que soy y les estoy dando esta enseñanza. Si Claro. ustedes no la quieren aceptar, chao, váyanse. ¿Listo? ¿Qué saca Él no, uno con él no obligar? nos necesita a nosotras, no nos necesita. Él es Dios, con nosotras o Sí. sin nosotras, Él sigue siendo Dios. Y no nos obligan a, por ejemplo, Así es. esta reunión de discipulado. Yo nunca tomo lista, yo no las pongo en lista negra a las que faltan.
Yo no, Ni deja tarea. yo no lo pongo a tarea, yo no la Sí, llamo. Oye, ¿tú por qué no fuiste? escuchó? No, o sea, nos Si he hace escuchado falta. las que se ha perdido, sí dígame a ver de qué se trató hace 8 días, pues cuénteme. No, si no quieren venir, no vengan. Si quieren venir, vengan. Las puertas están abiertas. Claro. Pero si se quieren ir, chao. O sea, el Claro. comportamiento de Jesús es así. Ustedes no Es me así. quieren, pues bien pueda, la puerta está abierta. Chao, hasta luego, las vi. Chao. Pero él no está obligando a nadie. No hay nada más Así harto que es. lo obliguen a uno a hacer algo que uno Así no es. quiere hacer. O sea, estoy pidiendo que me amen. No, Jesús no está pidiendo que me amen. O sea, él está diciendo, si ustedes obedecen, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Obedecerán. Los estoy obligando a que me amen. No, él no está Él no es obligando a Fidel nada. Castro, Dios no es Fidel O sea, Castro. nosotros damos de lo que recibimos y el Señor nos ha dado todo. Y de esa Claro, manera amén. nosotros le entregamos a Él ese amor, porque Él nos amó primero. Entonces, es así, a mí me encanta eso. ¿Se quieren ir? Chao. Sí, Siempre lo digo así. y el crecimiento espiritual es individual. De cada uno. No es Así es. obligatorio que tienen que estar, yo voy a tomar lista y el que no está ahí saca 0. ¿Para qué me sirve la nota? A mí no me sirve la nota de nada. Estoy comprobando que soy o no soy cristiano. Por sus frutos los conocerán. Yo no Amén. tengo que decir, uy, saqué 10. Sí, pero ¿dónde se le nota? A ver, ¿dónde le nota en qué sacó 10? En todas las materias saqué 10. En el instituto bíblico, sacó 10, pero dice mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Es algo así, es como Jesús diciendo, síganme, si ustedes me aman, seguirán y obedecerán mis mandamientos. Si no, no nos está obligando. Es que no es Las puertas Trujillo, están abiertas. no Entonces, es Fidel ni Trujillo. ahora, Altagracia está con Fidel hoy, pegada. Sí, hoy está. Ya le metió política. Está Porque viendo mucho noticiero. Mucho oye, cubano, este chica, mucho señor no es cubano. un dictador. Está con Petro. Es Le que no es un metió un dictador. No es un Le metió dictador, un- no es Trujillo. No toquemos. No, En no, mi no, país, esos temas candentes. mucho noticolor. Bueno, vamos En a mi país, si Gálatas. tú no eras trujillita, te mataban. Bueno, vamos a Gálatas 2:20. ¿Vamos a qué? Ay, no entiendo. Gálatas 2:20. Lo tengo, Gálatas es 2:20. cierto, lo voy a leer. He sido crucificado con Cristo. Y Ya ya lo no vivo vi. yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien Amén. me amó y se entregó por mí. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Claro. He sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso lo cree, eso lo vive, eso lo experimenta, eso lo tenemos que vivir. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Vivimos por fe en Cristo. Toda la palabra de Dios tiene que estar incrustada en nuestro corazón para aplicarla y ser nuevas criaturas, vivir conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra, conforme y obediente a todo lo que Él nos dice. Esa tiene que ser nuestra actitud, nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, para tener una vida íntegra conforme a lo que Dios dice. Y tenemos una respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es que sí, o sea, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. El diseño que tú has planteado para mí, que sea evidente, o sea, yo me tengo que mover, yo no soy pasiva. En la relación con Dios yo no soy pasiva, yo tengo que actuar, yo tengo que renunciar, tengo que ponerme las pilas, tengo que estar alerta, porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Si yo soy pasiva, me llegó un pensamiento a la cabeza
que no es de Dios y lo alimenté y lo nutrí y me engordé y me derrumbó. Yo tengo que estar alerta a lo que Dios dice, ¿sí? A lo que Dios está diciéndome para no creer más mentiras del enemigo. Entonces, Cristo se va formando progresivamente en mi mente, en mi corazón, y voy dejando los antidiseños que yo tenía antes, y voy formando el diseño de Dios, ¿sí? Así es. Por eso es que los hijos, el esposo, cada quien tiene que trabajar su crecimiento, todo el Es mundo, individual. individual. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué dice? Amén. Segunda de Corintios 3:18. Y a nosotros todos que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, se nos está transformando a su semejanza. Cada vez más gloria que viene del Señor, que el Espíritu nos desanima. Tenemos que es el Espíritu, Ahí llegó, sí. ¿Qué? Ven, lo leo en la nueva versión internacional que se Bueno, entiende mejor. sí, Dice, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. amén. Amén. O sea, cuando nosotros vivimos para Cristo y estamos con el Espíritu Santo, porque Él ya mora en nosotros, entonces por esa acción, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos siendo transformados. Si nos disponemos, obviamente, ¿no? A trabajar y a vivir más en el Espíritu y a ir dejando más la carne. Entonces, por eso dice que nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo. Cuando uno se mira al espejo, pues se ve uno mismo. Entonces, si uno tiene la presencia de Dios, del Espíritu Santo, eso es lo que va a reflejar, esa presencia. A eso es que tenemos que llegar. Amén, amén. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, sabiduría de lo alto para actuar, para hablar, para hacer las cosas como Él dice. Miren en Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18, ¿qué nos dice? Porque es muy fácil caer, es muy fácil. Si estamos pasivas, si estamos apáticas, si no nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo a un estado, en un nivel espiritual, el mundo nos coge y nos envuelve y nos engaña el enemigo, aprovechando. Entonces, ¿qué dice Santiago 3, del 13 al 18? ¿Quién no quiere leer? Lo leo. Bueno. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y eso lo dijo el hermano del Señor Jesús. Santiago era hermano de Jesús, Sí. ¿cierto? ¿Qué les dice eso? ¿Qué comportamientos tenemos que dejar? ¿Qué actitudes tenemos que renunciar definitivamente? Eso hace parte de negarse a sí mismo. Entonces, si somos conscientes de que yo tengo alguno de esas
de esos comportamientos, de esas actitudes o esas creencias, es el día, es el momento para renunciar y decir, Señor, yo confieso que he sido así. Perdóname, yo quiero tu sabiduría. Y la sabiduría de lo alto es que pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Yo soy así, me pregunto. Entonces, es un autoanálisis constante de que todos los días vamos a tener ese enfrentamiento. Una vez nosotros decidimos ser como Jesús, le podemos preguntar todos los días al Señor Jesucristo, yo soy así, revélame cosas que yo todavía no soy consciente de que son pecado, de esos pecados ocultos que todavía no te he confesado. Y muchas veces son esos comportamientos, esas pequeñas zorritas que no nos dejan ser libres en el espíritu. Entonces, en Santiago 1:5, ahí atrásito, Santiago 1:5, el Señor dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Tenemos que ser sabias, mujeres sabias. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia contesta de una manera prudente. La mujer sabia sabe cuándo hablar, cuándo callar, qué hacer, cómo hacer. Esa es la mujer sabia. En Proverbios 31, la mujer sabia enseña con amor, orienta, es una mujer que sabe hacer muchas cosas, pero siempre está llena del Señor. Lo primero es Dios. Su prioridad es Dios, su relación con Dios. Tiene su casa, tiene su esposo, tiene sus hijos, tiene su trabajo, tiene su profesión, tiene todo. Tiene una cantidad de cosas para hacer, pero todo está en la sabiduría que Dios le ha dado a ella. Entonces, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para todo lo que vayamos a hacer. Y desarrollar esa relación íntima con el Señor. Fíjense que hemos estado hablando de la intimidad con Dios. Esa intimidad no se puede perder. Nosotras tenemos que ser muy celosas de eso, ser celosas de compartir, celosas de estar con el Señor, de consentirlo, de adorarlo, de exaltarlo, de glorificarlo, de proteger nuestra relación, que nadie se meta en nuestra relación. Cuando uno tiene una relación íntima, personal, que ama, uno lo que hace es abrazar esa relación, no dejarla perder por nada del mundo. Cada vez quiero ser mejor para esa persona, cada vez quiero agradarlo más, cada vez quiero darle lo mejor de mí, cada vez quiero, o sea, eso es amor, eso es amor. Cuando uno ama, quiere dar lo mejor de uno mismo. Entonces, que seamos celosas en eso, que Dios es celoso, y Dios dice, Dios es celoso. Entonces, tener ese mismo comportamiento de que mi Dios y yo somos mayoría, y Él es lo mejor para mí, no hay nadie como Él. Porque hablábamos de un pacto, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablábamos de ese pacto que Dios hizo con nosotros y que nunca se va a acabar. No, que no venga de parte de nosotras que se acabe ese pacto. Dios no va a acabar ese pacto. Dios te va a amar siempre. Siempre te ha amado, siempre te amará. Pero que nosotras no dejemos de disminuir ese amor. Al contrario, que cada día crezca más, cada día crezca más, cada día se note más que tú lo amas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cada una tiene su modo de amar al Señor, su manera de entregarse a Él. Entonces, es eso. Y con estas palabras terminamos. Carolina, perdón, ¿podría leer algo muy importante? Claro. Mira que en 1 Corintios 13, 4, 7, me llama la atención, tú estabas hablando y el Espíritu Santo me daba esta lectura. El amor es paciente, es bondadoso,
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene envidia. El amor es tan perfecto que echa fuera el temor. El temor. Entonces, eso es tan importante, todo lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Lindo. Es como uno disponerse a dejar todas esas cosas que no nos sirven y llenarnos del amor de Dios. Eso es Lindo. todo. Amén. Mm. Amén. Bueno, hay cosas que el Señor me mostraba de lo que estamos hechas, de cómo estamos hechas, de cómo empezó el diseño original de nuestra vida. Y me mostraba en Génesis que Él tiene, espérate.